Hola, ¿cómo va? Hoy voy a seguir analizando poemas del sub R Poesía de Reddit. Reddit no es un lugar común para que circule la poesía. Normalmente se da como en slams, ¿no? En eventos de poesía, lecturas. Bueno, pero tiene algo particular, que es que la forma horizontal de votación lo hace como una especie de open mic global. Y entonces me resulta interesante, bueno, empezar a hacer un poco de crítica literaria ahí e incitar también un poco eh, a que la haya y separar un poco el trigo, ¿no? De todo lo que circula ahí. Lo que voy a estar haciendo es tomar los poemas más leídos del sub en una semana y ahí ver cuál de ellos me parece más interesante. Pueden dejar sus poemas en el foro o escribirme directamente o compartirlos en el chat del stream. Así yo los veo y de acuerdo a los que voy encontrando interesantes para discutir, los comparto acá y los charlamos. Bueno, sin más, me dispongo a analizar este poema. El autor de este poema me escribió específicamente por el foro para que analice este texto. Eh, no hacía falta porque el poema ya era uno de los más votados de la semana, así que lo iba a leer igual, pero bueno, ahí vamos. Eh, Se buscan poetas. Se busca un poeta dramático, aquel que convierte lágrimas en océanos. El decir adiós pesa como perder el alma. Solo al universo lanza sus versos. Encuentra melancolía en cada parte de la vida. Busco a este poeta. Se busca un poeta en luto, capaz de darle peso y sonido al silencio, que sea la ausencia a quien declame, entendedor de la muerte y lo inevitable. Un escritor de elegías para estrellas caídas. Busco a este poeta. Se busca un poeta rebelde, que pinte mundos en los márgenes de los libros, un revolucionario armado de versos, desafiante de las normas que le quedan cortas, atrevido a ser cruel y siempre sincero, aquel que inicia un incendio con sus palabras. Busco a este poeta. Se busca un poeta soñador, quien no despierta por miedo a perderlo todo, creador de grandes reinos de papel, desafiante de la definición de imposibles, vividor de futuros que no llegan. Su única ley, la imaginación y la esperanza. Busco a este poeta. Se busca un poeta nostálgico, que al caminar siempre deja un pie en el pasado, encuentra en sus memorias su refugio, y en el aroma del café al niño que hace tiempo fue, que solo viste los colores de un frío otoño, este que toda vez llama amigos a lo que nos han dejado. Busco a este poeta. Se busca un poeta perdido, que camine por el sendero de la duda, cuya métrica sea por sí sola un laberinto, planteando en cada estrofa una pregunta. Aquel vive en paz con su amiga la incertidumbre, este que solo en la poesía a sí mismo encuentra. Busco a este poeta. Se busca un poeta enamorado, uno que le escriba a la mujer que hace su mundo el más bello, que le hable de cada detalle de su rostro, capaz de escribir un poema solo para sus ojos, con un corazón sincero y una mente delirante. Busco a este poeta. Pidan fuerte porque lleguen, cada uno un mundo entero. Pidan que lleguen los que convierten la vida en arte. Busco a estos poetas, traédmelos antes de que sea tarde. Bueno, en lo formal el poema se apoya rítmicamente en la repetición. Busco un poeta, busco un poeta, ¿no? En cada una de estas estrofas, ¿no? Se buscan poetas, se busca un poeta. em, digamos, esa es la repetición que estructura el poema. Fuera de esto no hay rima, pero sí una estructura regular de estrofas donde cada una introduce un tema o aspecto del poeta buscado. Lo primero que se puede decir del poema es que es una invocación, una exhortación. Esta es una tradición larga dentro de la poesía. Lo interesante es que esta forma tiene algo en común con el ars poética. El ars poética es una fórmula que han utilizado muchos poetas en la historia para hablar de su proyecto poético. Ahora, no siempre esto quiere decir que los poetas vayan a cumplir con este proyecto, pero sirven para hacernos imaginar la poesía bajo cierta luz. Esta exhortación a un poeta buscado nos habla de cómo debería ser un poeta para el autor, o qué es la poesía para él. Ahora, las características de este poeta son bastante variadas. Debe ser nostálgico, grave, enamorado, prestar atención a la muerte,
creativo, soñador, revolucionario. Esto nos hace pensar que el poeta que se busca no existe, sino que es un ideal. Hacia el final, cuando el poema dice antes de que sea tarde, nos hace pensar que hay una urgencia por esta poesía, ¿no? En la última estrofa. Pidan fuerte porque lleguen, cada uno un mundo entero, pidan que lleguen los que convierten la vida en arte, busco estos poetas, tráedmelos antes de que sea tarde. Esto quiere decir que considera la poesía como algo importante. Nos deja la pregunta urgente: ¿para qué? ¿Para quién? ¿De qué nos salvaría la aparición de este supuesto poeta? Parece llamativo también un verso anterior. El poeta es este que solo en la poesía a sí mismo encuentra. Para nuestra desgracia, la RAE ya jubiló a la vieja tilde que distinguía solo como adverbio de solo como adjetivo, entonces este verbo puede significar dos cosas, así como está escrito. Que el poeta solamente se encuentra a sí mismo en la poesía, o que el poeta se encuentra a sí mismo estando solo en la poesía. Entonces, abre la pregunta si es la soledad aquello de lo que este poeta salvaría al yo de la poesía. Algo interesante también, en Se busca un poeta, la fórmula que aparece al principio de cada estrofa, se habla en varios sentidos. Primero está el se busca impersonal, ¿no? Alguien, no sabemos quién, busca al poeta. Lo busca el autor o es el autor, el poeta que escribe, el buscado. Eso tampoco lo sabemos. Eso dependería de quién lo lee, ¿no? Si lo lee el poeta al que se busca o el poeta que escribe es quien oye este llamado. Luego, también se puede interpretar como se busca a sí mismo, ¿no? Como decimos, alguien se rasca o se peina. Bueno, en este caso, el poeta se busca. Lo que podemos relacionar con una exploración de la propia soledad. El poema sirve entonces para explorar por cuál es la propia causa, motivo o sentido de escribir. Con respecto a los elementos extraliterarios del poema, el fondo de papel gastado relaciona el poema con una forma de circulación de la poesía muy específica. Es más, este estilo de papel es el que podemos asociar con libros del siglo XX, ¿no? También las fotos de los poetas son mayoritariamente del siglo XX, pero también aparecen poetas de habla hispana de épocas anteriores, pero sí podemos hablar de que no son poetas contemporáneos. Este estilo de circulación de poesía con imagen de fondo es algo muy común en la poesía que circula en Internet, con imágenes de fondo y tipografías que le dan un tinte romántico, modernista, gótico, dependiendo del estilo que se quiera producir. Quizás el efecto aquí funciona en cierta forma porque hay una correlación entre el estilo visual y esa idea del poeta literato que el poema pinta. Algunas críticas útiles que se podrían hacer: el poema tiene algunas faltas de ortografía, como el uso de por qué, todo junto y con tilde, acá en la última estrofa. Hay algunas faltas gramaticales en la primera estrofa también. Recordemos que como ejercicio estético las impresiones tienen un peso muy alto en la poesía. Casi diría que se trata solamente de impresiones. Entonces, a menos que lo que se busque sea romper con la gramática y la ortografía, de que esto sea un acto deliberado, el efecto de incluir faltas ortográficas carga al poema de un halo de desidia. Después hay un lenguaje un poco aspiracional y un poco trillado, ¿no? En versos como uno que le escriba a la mujer que hace su mundo el más bello, que le hable de cada detalle de su rostro. Podemos pensar rostro como una versión más culta de la palabra cara, ¿no? Pero bueno, a alguna gente le choca. A mí me choca un poco el uso de rostro indiscriminadamente en la poesía. Cada palabra tiene sus asociaciones particulares, ¿no? Pero piensen como nunca decimos, mirá qué rostro de boludo tenés, o sos un rostro duro, ¿no? La palabra cara es la que suele ir más asociada a lo coloquial, al insulto, lo usan todas las clases sociales. Imagínense si no en la cancha que te digan te voy a romper el rostro. No pasa, ¿no? Entonces rostro es una palabra típicamente asociada a cierta distinción, ¿no? Y el problema es que es tan usada con este fin
que se vuelve un lugar común. Entonces, bueno, obvio, se puede usar la palabra de todos modos, pero solo tener en cuenta que si todo el poema funciona a partir de imágenes trilladas o construcciones quizá ya muy explotadas de la poesía, pareciera como que, bueno, hay una cuestión aspiracional y que el poeta se quiere como subir a un banquito para, para hablar, ¿no? Y se torna todo muy solemne. Eh, Más allá de la falta de ortografía, de que en algunos momentos caen en estos lugares comunes, el poema se deja sentir, ofrece una perspectiva un poco única sobre la poesía y una imagen interesante, ¿no? De esta persona que busca un poeta, sobre todo hoy en día, ¿no? De todos modos, estas cosas se van corrigiendo por su propia cuenta a medida que se lee y se escribe. Ya el mero hecho de buscar un lenguaje propio para expresarnos nos lleva a salir de lugares comunes y la lectura nos expone a como más variedad de, de recursos sin necesidad de que prestemos mucha atención a ello. No hay que volverse loco. Bueno, eso es todo. Le agradezco al autor por compartir el poema y les invito a seguir compartiendo los suyos. Les mando un abrazo.